En un pequeño pueblo montañoso de Bosnia y Herzegovina, llamado Medjugorje, sucedió un evento que cambiaría la vida de millones de personas y transformaría este rincón del mundo en uno de los centros de peregrinación mariana más visitados del planeta. Se dice que Medjugorje es el lugar donde el cielo toca la tierra y la Virgen María, la que llaman la Gospa, nos llama a la conversión. Los mensajes de la Virgen tratan principalmente sobre la paz, la fe, la conversión, la oración y el ayuno. En este video vamos a estar repasando cómo fueron los primeros días de las apariciones de la Virgen María en Medjugorje, los 10 mensajes que le transmitió a los videntes, qué son y cuáles son las 5 piedritas, quiénes son los 6 videntes a los cuales la Virgen María le transmite los mensajes y qué nos pide la Virgen María desde Medjugorje. Medjugorje posee dos grandes colinas, el monte Križevac y el monte Podbro. El monte Križevac, que en croata significa colina de la cruz, en el año 1934 los parroquianos construyeron una cruz en conmemoración de los 1900 años de la muerte de Jesús. Y el monte Podbro, denominado hoy Colina de las Apariciones, porque fue el lugar de las primeras apariciones de la Virgen María. Allí, entre piedras y malezas, los jóvenes videntes regresaban día tras día para encontrarse con la Gospa, como se la llama cariñosamente a la Virgen María en dialecto local. Gospa significa señora en croata. Desde el primer día, los videntes han defendido con firmeza y determinación las apariciones de la Señora, a pesar de que, en aquellos tiempos, Medjugorje era un pequeño pueblo de la antigua Yugoslavia, sometido bajo la dictadura comunista y rodeado de una población mayoritariamente musulmana. La primera aparición ocurrió el miércoles 24 de junio de 1981, cuando 6 adolescentes, 4 mujeres y 2 varones de entre 10 y 16 años de edad aseguraron haber visto esa misma tarde a una mujer de belleza sobrehumana en lo alto del monte Podbro. La figura, según describieron, irradiaba una profunda paz. Era una hermosa mujer de unos 18 años de edad, de ojos azules y pelo moreno, con la tez blanca y las mejillas ligeramente sonrojadas, que sostenía en sus brazos un pequeño bebé al que no lograban ver. La joven viste un largo vestido azul claro, y un velo blanco cubre su cabeza, sus hombros y su espalda. La muchacha, de una belleza indescriptible según relatan las chicas, no pisa el suelo, sino que flota a 1 metro de altura sobre él, y sus pies están cubiertos por una nubecilla blanca. En esta aparición no hubo intercambios de palabras con la Virgen María, porque algunos de los chicos se asustaron y salieron corriendo. Pero aquel día marcaría el inicio de una serie de apariciones que, según los videntes, hasta el día de hoy siguen ocurriendo. Al día siguiente, el jueves 25 de junio, un pequeño grupo de familiares proponían a algunos de los jóvenes acompañarlos a esa misma tarde al mismo lugar y a la misma hora. De los 6 chicos que vieron a la mujer el día anterior, 2 de ellos no estarán esa segunda tarde. Pero dentro del grupo que acompañaban a los chicos estaban Marija y un niño de 10 años llamado Jacob Kolo. Este día, los 4 chicos del primer día, junto a los chicos que se sumaron el día de hoy, vieron a la Virgen María, pero esta vez sin el niño. Era indescriptiblemente bella, sonriente y alegre. La primera vez que oyeron la voz de la mujer fue al acompañarlos en el rezo de las oraciones del Padre Nuestro y del Gloria, pero guardó silencio cuando los niños rezaron el Ave María. Según los niños, su voz es indescriptible, es como la melodía de un instrumento que no han oído jamás. Después de rezar, algunos de los chicos se atrevieron a hablar con ella. Le preguntaron si la verían al día siguiente, y ella contestó que sí, asintiendo con la cabeza. Pero a ninguno se le ocurrió preguntarle a la señora quién era. Ya quedaban por hecho que era la Virgen María. Para esa noche, todo el valle de Medjugorje estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, y el monte Podbro ya se empezó a conocer como la colina de las apariciones. El tercer día, el viernes 26 de junio por la tarde, los 6 chicos del día anterior, más los 2 del primer día, subieron al monte de las apariciones. Pero no estaban solos, los acompañaban alrededor de 300 personas, es decir, casi todos los que vivían en el valle. Al momento de la aparición de la Virgen, los 6 chicos del día anterior la vieron, no así los 2 chicos del primer día que no volvieron el día de ayer. Mirjana decidió preguntarle quién era y le contestó: soy la bienaventurada Virgen María. Cuando termina la aparición y comienzan a descender, notan que Marija, una de las videntes, estaba llorando desconsolada en un pequeño claro entre los matorrales. Según comentó más tarde, la Virgen María se le había aparecido de nuevo,
vestía de negro y lloraba muy apenada. Cuando Marija le preguntó por qué lloraba, la Virgen María dio uno de los mensajes más importantes: paz, paz y solo paz. Y en ese momento, detrás de la Virgen María, apareció una cruz de madera y le dice: la paz debe reinar entre el hombre y Dios, y entre todos los hombres. Hoy, este lugar, en la subida del Podbro, está señalado con una cruz de madera, entre las esculturas que representan el primer y el segundo misterio gozoso del Rosario. El párroco del valle, el padre Joso Sopko, había pasado la semana en Zagreb, atendiendo asuntos laborales, y cuando regresó al pueblo este día, no entendía nada. Medjugorje ya no era la aldea tranquila y serena que había dejado 6 días antes. Los padres le llevan los chicos al padre Sopko para que los interrogue. Inicialmente, el padre no les creyó, y con mucho respeto les pide que sean prudentes y cautelosos. Este día quedaron consignadas 3 de las características de las apariciones de Medjugorje que la siguen acompañando hasta nuestros días: el grupo de 6 videntes, las apariciones en grupo o individuales y los mensajes de la Virgen dirigidos no solo a los videntes o a un ente local, sino a toda la humanidad. El grupo de videntes conformado, que son los 6 chicos del segundo día, y hasta el día de hoy son los auténticos protagonistas del fenómeno de Medjugorje: Vika, Mirjana, Ivanka, Marija, Iván y Jacob. Milka y el otro Iván, quienes vieron la aparición el primer día, pero no regresaron el segundo, nunca más volvieron a ver a la Virgen María. Esa noche, Medjugorje había dejado de ser tranquilo y anónimo pueblito de Herzegovina, y su nombre corría de boca en boca por toda la región. El cuarto día, el sábado 27 de junio, comenzaron las hostilidades contra los chicos y sus familias. Las autoridades políticas y policiales no sabían muy bien de qué se trataba lo que contaban los chicos, pero sí sabían el revuelo extraño que se estaba organizando en la zona en torno a ellos. Es por eso que sometieron a los chicos a un interrogatorio largo y meticuloso. Los chicos respondieron en todo momento con simplicidad y sin contradicciones. También les hicieron exámenes y análisis y fueron declarados perfectamente sanos y equilibrados. Para el mediodía regresan a sus casas y algunos de los padres preocupados quisieron prohibirles subir al monte a ver a la Virgen, pero era imposible detenerlos, porque según comentaban los chicos, ver a la Virgen era estar en el paraíso. Por la tarde, en el monte de las apariciones, la multitud superaba el 1.000.000 y esperaban a los chicos rezando el rosario. Ya en el monte, y en torno a la misma hora de los días anteriores, los chicos vieron de nuevo los 3 rayos de luz y cayeron en una especie de ausencia del tiempo y del espacio. Según relataron los chicos, después de rezar con ella diferentes oraciones, la Virgen María les habló durante mucho tiempo, ya que los niños no pararon de hacerle preguntas. Ese día, hablando de los sacerdotes, la Virgen María les diría: han de creer firmemente y han de cuidar la fe del pueblo. Y también les dijo a los chicos: no tengáis miedo de nada. El quinto día, domingo 28 de junio, al ser un día de descanso, llegaron al Monte de las Apariciones unas 15.000 personas. La situación ya se escapaba a la capacidad de control por parte de las autoridades. Una sensación de miedo mezclada con esperanza confundía a todos, que sin decir nada se encaminaban al monte tranquilamente siguiendo a la multitud. Era tanta la gente que había que a los chicos les costaba avanzar en dirección a la cima del monte. En un momento dado, a la hora de siempre, los niños se arrodillaron de golpe, todos a la vez, y de nuevo se mostraron ausentes. Como la multitud se agolpaba contra ellos para verlos, se había organizado un grupo de voluntarios que los rodeaba y protegía. Los chicos contaron después que, de nuevo, la Virgen María rezó con ellos un Padre Nuestro, guardó silencio en el Ave María y los acompañó rezando el Gloria. Después estuvieron hablando y en un momento dado la Virgen María puso un rostro triste, porque al parecer había gente entre la multitud presente que estaba blasfemando. Alguno de los chicos les pidió que se apareciese en la parroquia y ante todo el mundo, para que la gente les crea. Y la Virgen María les respondió: bienaventurados aquellos que, sin haber visto, han creído. Antes de despedirse, les pidió que rezaran y que les pidan oraciones a todos. Por la mañana del sexto día, lunes 29 de junio, las autoridades detienen nuevamente a los chicos, y un equipo psiquiátrico tenía que examinarlos para declarar que eran unos farsantes o unos enfermos. Para ese momento, las noticias de Medjugorje ya habían salido en la prensa local, lo cual era todo un reto para un régimen gubernamental oficialmente ateo, que se declara que Dios no existe
y mucho menos la Virgen María. Sin embargo, el equipo médico que examinó a los chicos, entre los que había una mujer musulmana, los declaran normales y sanos de mente, y en su informe médico dejan escrito que los niños no están locos, sino quien los trajo aquí. Esa misma tarde, en el Monte de las Apariciones, había más gente que el día anterior, y durante la aparición, la Virgen María les dio a los videntes un mensaje. Hay un solo Dios, una sola fe. Creed fuertemente y confiad. Se tiene constancia y documentación en la parroquia local de que ese día ocurrieron curaciones físicas entre los muchos enfermos que estuvieron presentes. El séptimo día, el martes 30 de junio, con la intención de detener la cantidad de gente que llegaba en masa a Medjugorje, las autoridades locales planean una trampa contra los chicos y así engañarlos. Deciden utilizar a dos señoras de la aldea que, con la excusa de aliviarles el agobio de la muchedumbre, les proponen a los chicos un paseo en furgoneta. Los chicos aceptan y se van con las señoras. En la furgoneta iban 5 de los 6 chicos, porque Iván se quedó en su casa. El paseo en furgoneta se hace más largo de lo previsto, y cuando los chicos se dan cuenta de que no van a estar a tiempo en el monte a la hora de la aparición, se las arreglan para que las dos mujeres detengan la furgoneta, unos momentos antes de la hora habitual. Estando al costado de la ruta, cuando llega la hora, los 5 chicos caen en éxtasis ahí mismo, en la cuneta. Los únicos testigos de esta aparición son las dos mujeres que se los habían llevado engañados. Los encuentros continuaron a la misma hora y en el mismo lugar del Monte Podbro, hasta el día 12 de agosto, momento en que quedó prohibido oficialmente acceder al monte. Ese día, el ejército se desplegó en Medjugorje como si se tratase de una guerra. Desplazaron helicópteros, camiones llenos de soldados con perros que patrullaban el monte y sus alrededores, y montaron controles de carretera en todos los accesos al pueblo. Pero esto no evitó que los chicos siguieran teniendo las apariciones, porque ahí, donde se encontraran, ya fuese en el campo, en el otro monte, en sus propias casas o en la iglesia o a donde fuera, la Virgen se les seguía apareciendo. Ellos solo sabían que cada día, cuando faltasen unos 20 minutos para las 7 de la tarde, la imagen iba a aparecer. Estuviesen solos en grupos de 2 o de 3, o los 6 a la vez. Todos los días a la misma hora tenían esa experiencia mística del éxtasis, en que se quedaban ausentes del contexto temporal y sensorial que les rodeaba. A veces oían y veían exactamente lo mismo, y a veces escuchaban cosas diferentes, dirigidas personalmente para cada uno de ellos sin que los otros supiesen qué decía la Virgen a los demás. El padre Joso Sopko, que era entonces el párroco, fue arrestado al mes y medio de las primeras apariciones. Un tribunal comunista condenó a este hombre inocente a ir a la cárcel porque era considerado por la policía el verdadero instigador de las apariciones. Fue sentenciado a 8 años por el delito de ataque a la seguridad y a la unidad de la patria, pero 17 meses después de que comenzaran las visiones, el padre es liberado y las autoridades deciden no obstruir el flujo de peregrinos y las actividades de los videntes. La inocencia de los videntes de Medjugorje y la fe a prueba de fuego de su población, que fueron siempre fiel al cristianismo a pesar de las reiteradas invasiones, hicieron que los chicos fueran los elegidos y Medjugorje el pueblo escogido. Al día de hoy, los chicos ya adultos aseguran que siguen teniendo estas apariciones, con diferente frecuencia unos de otros, pero la Virgen María sigue siendo la misma joven de unos 18 años de edad, de una indescriptible belleza y una voz maravillosa, que, como si no hubiese pasado el tiempo para ella, los visita estén donde estén. A fines de 1982, la Virgen María, por medio de locuciones interiores, se dirigió a dos niñas de 10 años, Helena y Marijana Vasilj, y desde 1983 a 1987, a través de su grupo de oración formado desde el inicio de las apariciones, la Virgen le dio consejos al movimiento. Los mensajes de la Virgen en Medjugorje forman una escuela específica de paz, de oración y de amor. La Virgen María se aparece cada día porque tiene una misión muy especial: procurar la paz en el mundo, propiciar las conversiones y salvar a la humanidad. El Vaticano no se ha opuesto a lo que sucede en Medjugorje y considera que todos los fieles católicos pueden peregrinar y organizar peregrinaciones libremente a Medjugorje, siendo recomendable el acompañamiento de los sacerdotes en esas peregrinaciones,
para la atención espiritual propia de toda peregrinación. Hasta el momento, ningún papa ha visitado personalmente Medjugorje, pero el Papa Francisco envió un visitador apostólico a la parroquia de Medjugorje, lo que confirma la presencia e importancia que el Vaticano le da a este fenómeno. En relación a los 6 chicos videntes, que hoy en día ya son adultos, todos han formado su familia. A través de los videntes, la Virgen María desde Medjugorje nos pide que recemos especialmente por la familia, los que no conocen a Dios o no creen en Dios, los enfermos, los sacerdotes, los adolescentes, las almas del purgatorio y por las almas consagradas. Medjugorje recibe cada año aproximadamente 1.8 millones de peregrinos. Algunos llegan en busca de respuestas, otros de consuelo y muchos impulsados por una fe renovada. Lo cierto es que pocos regresan igual que como llegaron. No hay curación física oficialmente aprobadas, pero sí existen miles de testimonios de sanaciones y conversiones atribuidas a Medjugorje. La Virgen María en Medjugorje nos llama a una conversión profunda a través de sus mensajes, los cuales representan una auténtica escuela de amor. Los mensajes de la Virgen de Medjugorje, cortos y sencillos, son continuas invitaciones a la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, la confesión frecuente y la Eucaristía. Serían las 5 piedritas y constituyen solo la puerta de iniciación de la pedagogía materna de nuestra vida de cristianos. La que se ha presentado al mundo como Reina de la Paz nos dice a todos: si supierais cuánto os amo, lloraríais de alegría. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, te voy a pedir que le pongas un like. Así tiene más alcance y distribución y más gente lo puede disfrutar. Lo mismo, si sabes de alguien que le puede ya interesar, por favor compartíselo. Así también lo puede disfrutar. Te invito a que nos sigas en las redes sociales, así como también te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Así estás al tanto de todos los videos que vayamos subiendo. Mi nombre es Nicolás y nos vemos en el próximo video.